Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más en SEO Arconte. El sistema financiero en el que vivimos colapsó en 2008 debido a las malas prácticas que se llevaban a cabo por parte de los tiburones financieros que amasaban la mayor parte de nuestro dinero. Es algo que está muy bien explicado en este vídeo titulado El documental que el nuevo orden mundial no quiere que veas. ¿Pensáis que desde entonces algo ha cambiado? Por ejemplo, en España, un país muy castigado por la crisis financiera, le sube los impuestos al pueblo a cambio de educación y sanidad más precarias, entre otras muchas calamidades. Sin embargo, salen cada día noticias como la que estáis viendo en pantalla, donde los gobiernos se gastan con total impunidad millones de euros de dinero público en cosas completamente prescindibles. A todo esto hay que añadirle algo que no se cuenta en los medios de comunicación generalistas, una especie de inteligencia artificial o varias que compiten entre ellas, que tienen acceso a Internet y mueven nuestro dinero para aquellos que mueven los hilos del mundo y que ellos sigan amasando aún más fortuna, aún a riesgo de que todo el sistema financiero vuelva a colapsar otra vez. Estamos hablando de una inteligencia artificial llamada trading de alta frecuencia que aleatoriamente puede destruir miles de puestos de trabajo y dejar a miles de personas sin ahorros en pocos minutos. Cuando nos imaginamos las bolsas bursátiles más conocidas del mundo como la de Londres o la de Nueva York, puede que nos imaginemos la típica imagen de brokers encolerizados, gritando y levantando papeles sin parar. Pues eso ya ha pasado a la historia. Hoy en día en esos parquets de bolsa no quedan ni el 90% de las personas y los que están ahí quizás tengan su mirada fija en la pantalla de un ordenador o de un dispositivo móvil. Los grandes grupos de inversión están apostando desde hace ya unos años por sofisticados sistemas de trading informático que no se cansan, analizan cientos de miles de tendencias en muy poco tiempo y no sienten pánico a la hora de comprar y vender en el sistema financiero. Estamos hablando de grandes edificios informáticos que analizan si sube el paro en un país, si quiebra tal empresa, si una zona sufre un atentado, si existen manifestaciones, si sube o baja el precio del petróleo, si hay revueltas públicas, si el turismo sube o baja en determinada zona. Estamos hablando de ordenadores que procesan información hasta tal punto de saber si una persona se está quejando por algo en las redes sociales. Gracias al análisis de absolutamente todo lo que se mueve en Internet, estos macroordenadores realizan millones de transacciones de compraventa de activos en nanosegundos, y el ordenador que se lleva la palma es el que puede analizar más información y realizar más transacciones. La operativa de la bolsa ya no es controlada por las personas físicas de carne y hueso. Ahora las acciones de las grandes empresas, los fondos de inversión de los bancos, los planes de pensiones, el 80% del dinero digital que se mueve en los mercados financieros depende hoy en día de los llamados programas de trading de alta frecuencia. Esto se traduce en varias cosas y vamos a comenzar mencionando la que no nos afecta tanto de lleno, sobre todo si somos ajenos a la bolsa. La figura del pequeño inversor que tras realizar ciertas operaciones se hace millonario, eso se acabó, ya que a día de hoy los que amasan las grandes fortunas, los grandes oligopolios del sector, serán los que tengan acceso a los costosos y millonarios programas informáticos, y a los tiburones que invierten en este software financiero solo les va a interesar una cosa: amasar fortunas que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero aquí llega lo verdaderamente preocupante. El 6 de mayo de 2010 hubo un crack bursátil que duró apenas unos minutos en la bolsa de Nueva York, que se desplomó más de 1000 puntos debido a un algoritmo mal programado que vendió más de 4.100 millones de fondos de pensiones,
acarreó pérdidas de miles de millones de euros para muchas empresas, entre ellas la quiebra para empresas como Nike Capital Group, una empresa de trading de alta frecuencia que manejaba solo en 2012 el 11% del mercado bursátil en los Estados Unidos. Y lo preocupante es que durante esos minutos, según afirmó el experto en telecomunicaciones Miguel Ángel Ruiz en el programa Espacio en Blanco, se pusieron en peligro cerca de 127.000 puestos de trabajo, más las miles de personas que habrían perdido todos sus ahorros. ¿Os imagináis si alguien saliera a dar una rueda de prensa para decir que se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo y que decenas de miles de personas quedaron arruinados al perder sus ahorros debido a que un ordenador realizó mal su trabajo durante unos minutos? Pero es tal la vulnerabilidad de los mercados ante estos ordenadores que las bolsas no solo se pueden hundir por un algoritmo mal configurado. El tweet que estáis viendo en pantalla es una publicación falsa de abril de 2013, que informaba de un atentado terrorista en la Casa Blanca en el cual Barack Obama había resultado herido. El tuit había sido publicado en la cuenta oficial de la agencia de noticias AP, que tiene cerca de 2 millones de seguidores. La cuenta de la agencia de noticias en Twitter había sido hackeada. El tuit era completamente falso, pero eso no impidió que prácticamente después de la publicación de ese tuit, la bolsa se desplomara por completo, tal y como se puede ver en la cuenta del periodista del Wall Street Journal, Charles Forell. Estamos viendo cómo el índice Dow Jones cayó al instante más de 150 puntos, lo que se traduce en pérdidas por valor de 200.000 millones de euros. Imaginaros la de empresas en quiebra, pérdidas de ahorros o destrucción de puestos de trabajo que pudo haber supuesto un simple tuit falso. Por ejemplo, yo tengo en mis redes sociales a muchos contactos que no paran de difundir noticias falsas que ni se paran a contrastar y en las que parece que solo leen el titular. Detrás de muchas de estas noticias, ¿estará la guerra de los grandes bancos financieros para modular los mercados bursátiles? Y no me extrañaría porque detrás de todo están los de siempre, los verdaderos dueños del mundo que cada vez amasan más fortunas, los mismos grupos financieros que en 2008 hicieron quebrar al sistema y hacer perderlo todo a millones de familias a lo largo de todo el mundo. La única diferencia es que cuando en el futuro una empresa quiebre de repente y con ella arrastre a otras, creando una cadena que haga quebrar a cientos de empresas y se destruyan miles de puestos de empleo, con las consecuencias ya sabidas de subida del paro, menor recaudación de impuestos en un país, más deuda impagada, más recortes sociales y laborales, subida de impuestos, pues todo esto ya no será debido a la usura de un grupo de personas o de un grupo de tiburones financieros. Todo esto será debido a la inteligencia artificial de una máquina dedicada al trading de alta frecuencia. Y sin nada más que añadir, me encantará saber vuestra opinión al respecto en los comentarios de este vídeo, y si los bots financieros no os roban vuestros ahorros y os impiden pagar la conexión a internet. Espero veros a todos en el próximo vídeo. Chao.